Es imprescindible la vida del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo para la vida del cristiano. Es imposible vivir una vida cristiana si uno no está lleno del Espíritu Santo. Por eso, la última plaquita, no se pudo ver, bueno, el título del mensaje es Vivamos vidas llenas del Espíritu Santo. Decirle así al que tenés al lado, vivamos vidas llenas del Espíritu Santo. Nosotros tenemos a Jesús como el modelo. Jesús es el modelo hacia el cual es la vara, eso es lo que tenemos. Y nosotros apuntamos a ser como Jesús. Esa es la consigna bíblica. Dios nos dio un varón delante nuestro para que avancemos, crezcamos, seamos transformados en la estatura, a la medida de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús, decimos, ese es nuestro modelo, Él es a quien queremos apuntar. Nosotros tenemos que pensar, nos puede ayudar esto, en cómo era la relación de Jesús con el Espíritu Santo. Y si nosotros leemos la Biblia y el Nuevo Testamento y encontramos, no solamente en Jesús, vemos al Espíritu Santo trabajando junto con el Padre y el Hijo desde el mismo comienzo de la creación, ¿no es cierto? Está en toda la Biblia. Pero si nos enfocamos en Jesús, ¿cómo era la relación de Jesús con el Espíritu Santo? Si es cierto que queremos parecernos a Jesús, una de las características que queremos tener es justamente esa relación que Jesús tenía con el Espíritu Santo. Y si nosotros leemos el Nuevo Testamento, vamos a ver que el Espíritu Santo concibió a Jesús. María, he aquí la esclava del Señor, hágase tu voluntad. Y ella preguntó, ¿y cómo va a ser esto? Porque le dice, van a ser un hijo de tu. ¿Y cómo va a ser esto? Soy virgen, no conozco hombre. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás. Lo santo que concebirás será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo entró en el vientre de María y puso lo que faltaba de María para que se engendrara Jesús. El Espíritu Santo vino sobre Jesús al comenzar la misión. Mire, concibió a Jesús. Nosotros, dice la Biblia, somos nacidos no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y cómo va a ser esto? Dijo Nicodemo. ¿Cómo voy a entrar yo viejo otra vez al vientre de mi madre? Y Jesús le dijo, el que no nace del agua y del Espíritu. Porque es el Espíritu el que nos da el nuevo nacimiento. El que genera como a Jesús lo concibió el Espíritu Santo. A nosotros la vida de Dios es concebida en nosotros. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo vino sobre Jesús cuando empezó su ministerio. Fue bautizado por Juan cuando salió del agua. El Espíritu Santo vino sobre él como una paloma. Conocemos todos este hecho. Pero así como Jesús necesitó esa señal, el Espíritu Santo sobre él, el Padre que habló, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo que vino sobre él, ahí mostrando a Dios en toda su plenitud, actuando a favor del hombre, muestra además para nosotros que no hay misión, no hay ministerio que podamos ejercer si no estamos llenos del Espíritu Santo. Pero una pretensión que muchas veces nosotros queremos hacer, servir a Dios en nuestra fuerza, en nuestro criterio, en como nos parece mejor. Jesús esperó esa confirmación para empezar el ministerio. No hay ministerio sin la obra del Espíritu Santo en tu vida, en la mía. Puede haber algo parecido, pero no un ministerio de Dios, una obra de Dios. El Espíritu Santo lo llevó a Jesús al desierto. En ese momento el reconocimiento celestial, y de ahí lo lleva al desierto, a ser tentado por el diablo, a enfrentar la lucha.
Porque el ministro de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, es necesario que pase por la prueba. Y a veces el Espíritu Santo te lleva donde vos no querés ir, donde no te gustaría ir, pero donde es necesario que vayas. Porque debe ser probado. La fe, dice Pedro, y él sabía bien de qué estaba hablando, se prueba por medio del fuego. Y el Espíritu Santo llevó al Santo Hijo de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo estuvo sobre Jesús y le dio poder para enseñar, para sanar y para liberar a todos los atormentados por el diablo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El libro de los Hechos dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo estaba dándole a Jesús el poder que necesitaba para hacer la obra tan especial que solo él podía hacer. Pero fue el Espíritu Santo también el que lo llevó a la cruz. El hombre Jesús, en ese quebrantamiento en el huerto de Getsemaní, pasa de mí esta copa. Pero el quebrantamiento más grande fue cuando dijo: pero hágase tu voluntad y no la mía. Porque ese es el quebrantamiento más grande que debemos experimentar. Por eso será que muchos están ahí, porque no quieren ese paso. Nadie quiere la muerte. Pero es en la muerte de mi voluntad para que la voluntad de Dios sea hecha. Por eso a veces mi voluntad me lleva a lugares donde después me arrepiento, me amargo, me va mal. Porque no entendemos que solo la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. El Espíritu Santo lo llevó a la cruz, lo ayudó en esa lucha. Dice Hebreos: porque por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha y sin pecado. Fue el Espíritu Santo que estaba sobre él, que le dio la fuerza, que le dio esa visión de que lo mío no sirve, mi voluntad no sirve, es la voluntad de Dios. Pero me duele la voluntad de Dios, pero es la que te va a dar lo que es agradable, lo que es perfecto y lo que realmente va a servir para el propósito de Dios. El Espíritu Santo los resucitó. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, dice Pablo. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. El Espíritu Santo vivificará, dice otra versión, vivificará vuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo de Dios estuvo con Jesús. ¿Nos queremos parecer a Jesús? ¿Nos queremos parecer a Jesús? Estudie, lea, vea cómo el Espíritu Santo era la persona que estaba en Jesús, sobre Jesús, acompañando a Jesús. Era Dios. Yo y el Padre uno somos. Nosotros tenemos ese problema, lo he dicho estos domingos, lo reitero porque esto es también enseñanza. No debemos dividir el Padre, el Hijo y el Espíritu. Es uno, Dios en tres personas, pero es un solo Dios. Y los tres iguales, Padre, Hijo, Espíritu Santo, iguales, en majestad, en poder y en gloria. Y los tres actuando. Y el Espíritu Santo allí manifestado. De tal manera que Jesús llegó a decir, cuando él sabía que él estaba cumpliendo una misión, estaba haciendo una labor encomendado por el Padre. Era el siervo de Dios que venía a hacer un trabajo que nadie podía hacer en la tierra, sino el que venía del cielo. Y cuando su misión estaba a punto de terminar, él consoló a sus discípulos
que estaban amargados, estaban tristes porque se daban cuenta que estaba por terminar esa maravillosa experiencia de 3 años con Jesús, porque Él se los adelantaba. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y que muera y que al tercer día resucite. Ellos no entendieron todo, entendían solamente lo de la muerte y que se iba. Y Jesús, viéndolos como estaban, dice: no se turben, no tengan miedo. Yo no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a enviar al Consolador. Yo lo rogaré al Padre para que esté con vosotros para siempre. Jesús, que vivió bajo la gracia y la unción del Espíritu Santo, entendió que sus discípulos necesitaban eso y le rogó al Padre. Un ruego no, por favor, sino que esta es la hora, este es el momento de que cumpla el Padre la promesa que había prometido durante muchos siglos antes. Y esto lo dice Pedro cuando él, lleno del Espíritu Santo, predica ese sermón y dice: ahora, hablando de Jesucristo, Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo a la derecha de Dios. Y dice: y el Padre, según lo que había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Lo que está diciendo Pedro a una multitud asombrada por lo que estaba viendo y estaba escuchando, se lo está explicando. ¿Saben qué está pasando? Vino Jesús y lleno del Espíritu Santo hizo señales, milagros y maravillas. Y lleno del Espíritu Santo fue a la cruz para morir por ustedes. Y el Señor, cuando Él cumplió esa misión, lo levantó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Y ahora está a la diestra de Dios, sentado en gloria. Y le ha dado el Padre a Él. Me gusta como lo dice Él. El Padre le ha dado a Jesucristo el Espíritu Santo prometido para que sea derramado sobre ustedes. Hay un acto de amor de Jesús en la cruz, claro que lo hay, pero hay un acto grande de amor en Jesús en darnos de su Espíritu Santo. Y dice Pedro: por eso pasa lo que ustedes están viendo y oyendo hoy. Viendo y oyendo. Oyendo el mensaje, pero viendo lo que el Espíritu hace en la vida de las personas. Como ese cuentito que les conté tantas veces. Pastor, ¿quiere que oremos por usted para que reciba el Espíritu Santo? Y el pastor, jovencito, recién salió del seminario, dice: yo tengo el Espíritu Santo porque la doctrina dice... Y la viejita le dijo: está bien, pastor, no se enoje. Por lo menos déjeme orar para que se le note. Porque el Espíritu Santo se hace notar si está en tu vida. Y a Jesús se le notaba. Y a esto se le notaba a estos discípulos. ¿Y a nosotros se nota? Pues simplemente lo que sabemos en la doctrina, en la cabeza, ¿se nos nota? Pedro, que había estado escondido hasta ese momento, que se había asustado cuando lo reconocieron, que había estado con Jesús, que lo negó insultando: no, yo no estuve nunca, no, blasfemando, dice la palabra. Ahora que está lleno del Espíritu Santo, predica un mensaje que hace que la gente entienda. Porque antes podían hablar, porque habían visto a Jesús, pero nadie les creía. Pero ahora, lleno del Espíritu Santo, el mensaje dice que sacudió los corazones de la gente. Ustedes crucificaron al Santo, al autor de la vida. Y ellos recibieron esa palabra no con enojo, sino que sintieron que se era atravesado en su fuero más íntimo por la verdad. Y entonces dijeron: ¿qué haremos?
¿Qué haremos frente a lo que hicimos? ¿Y qué haremos para recibir esto que estamos viendo? Y Pedro les dice: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, es para sus hijos y es para todos los que están lejos. Nos estaba incluyendo a nosotros. Es decir, para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios llame. Porque es para todos. Es que fue la etapa, fueron dándose las dispensaciones en el maravilloso plan de Dios. Y cuando llegó el momento, derramó de mano de Jesús el Espíritu Santo sobre su pueblo. Miren si tanto accionar lleno de amor, de interés de Dios por nosotros descuidamos esto y lo tenemos en poco. ¿Qué falta grave estaríamos cometiendo? Por eso hablar del Espíritu Santo no es simplemente para hablar, sino para hacernos reflexionar, para hacernos volvernos a Dios, para arrepentirnos si alguna vez hemos dicho: no, el Espíritu Santo es cosa de los pentecostales o de los... No, hermano. Dios nos perdone si alguna vez hemos pensado eso. Pero, por si todo esto fuera poco, está bueno que veamos qué es la misión sin el Espíritu Santo. Cosa que tal vez muchos de nosotros, yo me incluyo, hemos hecho. Servido al Señor sin la conciencia de que necesito la llenura del Espíritu Santo para hacerlo como Él quiere. Usted lee los evangelios y lo va a ver claramente. Le doy un ejemplo. Lea Lucas capítulo 9 y ahí va a ver cómo 11 hombres que habían estado con Jesús 2 años y pico, caminando con Él, escuchándolo, viéndolo actuar, viendo sus actitudes, estudiando su manera de moverse con la gente, están tan lejos del pensamiento y de los criterios de Dios. Jesús va, en el capítulo 9 se dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esta expresión es muy gráfica porque es un modismo que habla de la actitud de alguien que sabe que va a un lado sabiendo lo que le espera. El último viaje de Jesús a Jerusalén, donde pasa lo de su arresto y de su muerte. Él afirmó su rostro. Él había hablado con sus discípulos. Él buscaba a sus discípulos ese compañerismo que él le había brindado. Pero los discípulos estaban en otra. Van caminando al lado de Jesús y van discutiendo entre ellos. Y Jesús dice: ¿Qué están hablando? Estaban discutiendo a ver quién iba a ser el más importante del grupo. Porque es una cosa de la condición humana. Jesús los había elegido, eran los 11 elegidos, los 12 elegidos. Pero no se contentaban con ser parte de los 12. Querían ver quién de los 12 era el más importante. La ambición de poder, mis hermanos. El deseo de un nombre. Hablábamos el otro día con Ani que estamos viendo, por lo menos en mi visión, mucho hambre de nombre en muchos del pueblo de Dios, mucho deseo de figuración. Y el único que merece un nombre destacado se llama Jesucristo. Y el único que merece estar en el cartel de la iglesia es Jesucristo. El único nombre. No el nombre de una persona, no el nombre de un hombre. Pero estos tenían hambre de poder. Los discípulos se encuentran con un endemoniado y el Padre les pide que haga algo y ellos intentan, pero no lo pueden hacer.
Quiere bailar, parece. No lo pueden hacer. Y viene Jesús y los libera y los reta. Y cuando se van, viene Juan y le dice: Jesús, vimos a un hombre por allá que está liberando demonios y nosotros se lo impedimos porque no está con nosotros. Ellos no pudieron echar un demonio. ¿Y por qué hay uno lleno de fe y usando el nombre de Jesús que lo hace? Ellos se sienten heridos, se sienten su orgullo herido. Nosotros no pudimos, y que ¿quién lo conoce? Y Jesús le dijo: no se lo impidan. Si está a favor nuestro, déjenlo. Porque ese es nuestro espíritu humano, aún sirviendo al Señor. Los discípulos, Jesús va a pasar porque va a Jerusalén y va a pasar por Samaria. Y en Samaria hay gente que odia a los judíos. Pero ustedes saben que a veces el odio tiene una raíz en el desprecio. Y estos samaritanos no les gustaban los judíos, la verdad. Pero lo cierto es que los judíos menos les gustaban los samaritanos. Es más, los tenían como gente inferior. Y los discípulos, ¿qué pensaban? ¿Que lo iban a aplaudir? Vos recibís, hermano, de lo que das. No esperes porque vos sos un hijo de Dios que te aplaudan o que te reverencien si vos no mostrás a Dios en tus relaciones con los demás. No esperes otra cosa. Y los samaritanos mostraron, le dieron el vuelto de lo que los judíos pensaban de ellos. Y no los dejaron pasar, los rechazaron. Y viene Juan, vienen los discípulos y dicen: Señor, ¿querés que mandemos fuego del cielo y los consuma a estos desgraciados? Celo santo llamarían algunos a él. Y Jesús le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no pueden pedir eso si estuvieran llenos del Espíritu Santo. Porque si no es el Espíritu Santo el que gobierna tu ministerio, otro espíritu lo hará. No digo que sea un espíritu demoníaco, pero será un espíritu de orgullo, un espíritu de superioridad, un espíritu de vanidad, un espíritu de superioridad espiritual, no el Espíritu Santo. Y ahí están los discípulos, ministrando al lado de Jesús, llenos de ambición de poder, de deseo de hacerse un nombre, de celos, de orgullo, de enojo y de violencia. ¿O no nos enojamos a veces por cosas de Dios? Me contaba una hermana, ya le he dicho esto, me decía: pastor, ahora no está más la puerta, ahora está en Copelo, la puerta del templo chico. Si esa puerta hablara, ¿cuánto golpe ha recibido en la administrativa cuando alguno se iba enojado? Pero por el Señor, ¿eh? Cuando la Biblia dice que el enojo está en el seno del necio. Pero cuando estos mismos fueron llenos del Espíritu Santo, cuando ellos vieron a Jesús resucitado y se llenaron de cómo el Señor pasó la pared, comió con nosotros, vive, el Señor vive, y estaban llenos de ese entusiasmo como para ir a contarlo, y dice: momento, paren, quédense, no se vayan todavía, quédense hasta que venga el Espíritu Santo y sean investidos de poder de lo alto. Porque por más entusiasmo carnal que uno tenga, si no es la vida y el poder del Espíritu Santo, poco podremos hacer. Estos hombres fueron otros hombres, porque tuvieron otro espíritu, el poder, la vida y la presencia de la persona del Espíritu Santo en sus vidas. La consigna que pusimos como título de este mensaje es: vivamos, hermanos, vidas
llenas del Espíritu Santo. Es la consigna de este tiempo. Es como que en este año de oportunidades el Señor nos da una nueva oportunidad, que entendamos que no se puede hacer la obra de Dios sino espiritualmente. Cuando Pablo le escribe lo que leíamos antes, al principio, le escribe la carta a los Corintios, una iglesia bastante complicada, con muchos problemas. Y entonces Pablo les dice dos preguntas, una misma pregunta en los dos pasajes. Les pregunta en el capítulo 3, ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Una pregunta. Es una pregunta la que llamamos retórica, es decir, que tiene implícita la respuesta. ¿Saben ellos o no saben? En el capítulo 6 le vuelve a preguntar, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Dos veces la misma pregunta. ¿Saben o no saben? Yo supongo que sí saben, porque han sido enseñados por Pablo, que era un gran maestro. Pero mis hermanos queridos, el problema no es saber. El problema no es conocer. El problema es vivir, relacionarse, tener intimidad, permitir que esa persona bendita, el Espíritu Santo, nos guíe, nos dirija como Jesús lo hacía con sus discípulos. Por eso dijo, otro como yo va a venir. ¿Acaso no saben? Claro, les pregunta esto porque en el primer pasaje, en el capítulo 3, él está viendo los conflictos que hay dentro de la iglesia. Se han vuelto sectarios. Uno dice está con Apolo, otro está con otro está con el otro. Se han vuelto, han empezado a hacer divisiones. Y entonces el apóstol Pablo tiene que atacar ese problema, mostrándole que el templo del Espíritu Santo somos todos nosotros, los que conformamos la congregación. Dios habita en medio de este templo. Y si entre nosotros hay ese tipo de cuestiones, Pablo dice, ojo, no sea cosa que estén destruyendo ustedes el templo de Dios. Porque Pablo dice, ojo, porque yo puse un fundamento que es Jesucristo, la base. Y sobre ese fundamento vamos edificando. Jesucristo es la base de la iglesia. Un día se formó una congregación en este lugar. Y los que los que fundaron la congregación, los que fueron los primeros de esta congregación, empezaron a edificar esta congregación. Y no hablo solamente de lo edilicio, hablo de edificar la iglesia espiritualmente. Pero después estos fueron dando espacio a otros, y después a otros, y después de 50 años muchos han edificado sobre esta iglesia. Y muchos lo seguirán haciendo cuando nosotros no estemos. Pero Pablo dice, pero tengan este cuidado. No es cuestión de edificar por edificar, porque algunos edifican con materiales valiosos. Pero hay otros que edifican con madera, con paja, con heno, sí, con elementos baratos. Claro, a lo mejor yo edifico con cartón pintado y a la larga y a lo lejos parece una cosa preciosa. Pero ¿saben una cosa? Dice que la obra de cada uno de nosotros, los que seguimos edificando en esta congregación, un día va a ser probada por el fuego. Porque usted puede decir, qué lindo, qué gran obra hizo el pastor.
Pero el Señor puede ver que no hay ninguna buena obra. Entonces, no es cuestión de ver, a mí me parece que el pastor fue bueno. No, a mí me parece que el pastor no fue bueno. Me parece que le hizo bien a la iglesia, me parece que no le hizo bien a la iglesia. Eso es una cuestión de parecer. Llegará el día en que el fuego probará si verdaderamente fue la obra del pastor, la obra tuya, la obra de todos nosotros fue buena o no. Porque el fuego la va a quemar o el fuego la va a resaltar. Por eso Él dice, cuidado, como edifiquen. Cuidado, ¿qué es lo que ponen? Porque si estás poniendo algo que va a destruir el cuerpo, ojo, porque Dios te va a destruir a vos. Fuerte la palabra. Pero con el mismo énfasis, en la segunda vez que hace la pregunta, ¿acaso no saben que son templo, que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué le hace esa pregunta? Porque hay algunas cuestiones que tienen que ver con la vida personal de los hermanos de Corinto, que estaba muy relacionada con la inmoralidad. Y entonces, en un ambiente cultural como era el de Corinto, lea la historia, ponga en Wikipedia y va a ver ahí que se decía corintiar algún tipo de relaciones sexuales, porque era una sociedad de la más prostituida, de la más liviana moralmente hablando. Y la iglesia estaba metida ahí en eso. Y algunos pensaban que, bueno, también no tenemos que ser tan exagerados tampoco, ¿no? ¡No! El cristiano es santo y debe ser santo como Dios es santo. Aunque esté rodeado de un mundo inmoral. Y entonces dice, ¿no se dan cuenta que ustedes son templo? Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ustedes no son sus propios dueños. Miren lo que dice. ¿Cómo que no soy mi propio dueño? Si sos un verdadero hijo de Dios que ha entendido las cosas de Dios, tenés que saber que vos no sos tu propio dueño. No te perteneces. Si es que realmente sos un redimido, tenés que entender que esa palabra significa que fuiste comprado. Como un esclavo se compra de un dueño y se redime y se le da la libertad. No sos tuyo. Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Y entonces dice, ustedes deben honrar a Dios en el cuerpo. Es fácil alabar a Dios, la mano levantada, cantando. Es fácil, un poquito más difícil, dando una ofrenda al Señor. Es fácil a lo mejor servir en algo en la iglesia, pero no es tan fácil mantenerse puro para el Señor. En mente, en cuerpo, en alma y en espíritu, puro. Sin coquetear con la pornografía, sin mirar a la mujer con esos ojos, o al hombre, sin ese juego, ese coqueteo. No, estamos en la fábrica, total, en la oficina. Nada de eso, porque no te perteneces. El cuerpo es para el Señor, porque Él lo compró. Y con el cuerpo debemos honrar a Dios. Fíjense que Pablo dice que estos dos problemas, los problemas de la iglesia y los problemas personales, están originados por una misma situación. La carnalidad. La falta, si decimos carnalidad, decimos falta de vida espiritual. Y esas dos situaciones están originadas por la falta del gobierno del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿No saben ustedes? Sí saben. Pero no basta con saber, mis hermanos. Hemos hablado 3 domingos del Espíritu Santo y tal vez algunos han aprendido algo. Deseo que sea así. Pero no basta con aprender algo, no basta con saber. Hay que dejarlo gobernar y controlar nuestras vidas. Hay que desearlo, hay que invocarlo para que gobierne nuestras vidas. Pero ya lo tengo. Sí, pero no gobierna. Es una visita. No tiene el control. Porque si todavía estás como esta gente, o peleándote en la iglesia, o haciendo cosas que te da vergüenza que otros conozcan, no está controlando tu vida. Termino con esto, mis hermanos.
Dios se reveló desde el principio al hombre. Dios es alguien que quiere que el hombre lo conozca. Y se reveló por medio de la creación. Pablo dice en la carta a los Romanos que el hombre no puede negar la existencia de Dios porque lo ve en las cosas hechas. No tiene excusa. Ahí está Dios, en toda su gloria, mostrando su creatividad. Pero Dios dio un paso más. Se mostró al hombre, se reveló por medio de la palabra de los profetas. Se hizo conocer. Pero dio un paso más. Se reveló por medio de Jesucristo. La revelación más patente de Dios. Todo lo que debemos conocer de Dios, dice, todo lo que es la gloria, la tenemos en la faz de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Es la revelación máxima. Es Dios haciéndose hombre, compartiendo nuestra naturaleza, viviendo nuestras necesidades y dando su vida por nosotros para que alcancemos la salvación. Pero Dios dio un paso más, hermanos, y lo dice la Biblia. Pablo dice, hablando en Colosenses de su ministerio, del ministerio que recibió de Dios, dice, Dios me ha dado predicar este mensaje, dice él, que ha estado escondido desde antes, en los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido revelado a ustedes. Y uno lo lee y dice, está hablando del Evangelio. Pero lee bien uno y él dice, este es el mensaje escondido y ahora revelado. ¿Cuál es? Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Él está diciendo, el mensaje del Evangelio nos abre la puerta a una realidad que ha estado en el corazón de Dios desde el principio. Dios se hace hombre y vive con el hombre. Y en Jesucristo da la salvación a todo hombre que cree. Pero ahora el paso siguiente es que Dios quiere venir a habitar dentro de la vida de todos los hombres. Desde el principio Dios ha querido esto. Y ahora en Cristo esto puede hacerse. Ahora es el Espíritu Santo, que es Dios, que viene a vivir, a habitar en la vida de todo hombre que cree en Él. El secreto escondido y que ahora es revelado. Cristo viviendo dentro de ustedes es la esperanza de gloria. Es la certeza que tenemos la gloria asegurada. El Espíritu Santo que actúa como el anticipo. Dice la Biblia en Efesios que el Espíritu Santo actúa como las arras. Este término es el anticipo. Ya tengo el anticipo de la posesión que tengo allá en el cielo. Todavía no es completa, pero ya está, ya se pagó una parte, ya es mía. Y el Espíritu Santo me da ese testimonio. El Espíritu Santo, viviendo en nosotros, forma a Cristo dentro nuestro. Oh, Gálatas, cuánto lucho hasta que Cristo sea formado completamente en ustedes, para que se haga realidad ese propósito bendito de Dios. Es el Espíritu Santo el que va a formar a Cristo en tu vida. El Espíritu Santo el que va a formar su carácter. Porque el Espíritu Santo dice que su fruto, ¿cuál es? Diga conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu Santo. No es una manzanita por acá, una manzanita, no, es el fruto, un fruto, el carácter, es la vida de Cristo. El secreto guardado de Dios, Cristo habitando en ustedes, la esperanza de gloria. Pero los que, dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay religión, no hay nada. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, porque no puede haber fruto
si no enterrás el árbol. No puede haber este fruto si no enterrás a los pies de la cruz tu carne con las pasiones y los deseos que están en continua ebullición, con la cual peleamos todos los días y lo queremos sujetar. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y entonces Pablo concluye: si vivimos por el Espíritu, si es que por el Espíritu hemos conocido la salvación por medio de Jesucristo, si es que el Espíritu nos ha convencido de pecado y nos ha hecho ver los ojos a Jesucristo como nuestro Salvador, y el Espíritu ha venido a dar vida a nuestro espíritu muerto por nuestros delitos y pecados, y ahora somos de Cristo. Dice, si vivimos por el Espíritu, la otra cosa que nos falta es andar, caminar por el Espíritu. ¿No saben ustedes, hermanos queridos, que tenemos el Espíritu Santo de Dios? Que Dios nos ha dado su Espíritu para que habite en nosotros. ¿No saben? Sí sabemos. Tal vez alguno lo está aprendiendo ahora. Otros tal vez lo hemos aprendido de muchos años. Pero no está el asunto en saber o no saber. No está el asunto en saber explicarlo o no saber explicarlo. El asunto está en que eso que sabemos se transforma en una experiencia viva, real y continua en nuestras vidas. Amén.